A Dios gracias en esta mañana que podemos estar con Él y entregarle este tiempo de nuestra vida para Él. Deberíamos de darle toda nuestra vida, pero entre toda la vida un tiempo un poquito más especial, pues es cada rato que pasamos delante de Él en exclusiva para Él, en el nombre de Jesús. Bueno, quisiera compartir, hermanos, una palabra de parte del Señor, donde vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Yo, para que me sea más fácil, por mi situación física, tengo muchos de los textos copiados aquí en el papel. Entonces os voy a dar para que anotéis los dos textos principales y el resto os iré diciendo y tomáis nota, pero posiblemente no me podráis seguir si cito todos los versículos a lo largo de la exposición de la palabra. Vamos a ver en primer lugar en Juan capítulo 3, 14 y 15, y después iremos a Números 21, 5 al 10. Aquellos que son estudiosos, conocedores de la palabra, con los dos textos que he dicho, posiblemente ya tienen descubierto el mensaje. O sea, que fijaros cómo funciona esto. Que hay quien puede saber casi lo que uno va a decir antes de decirlo. Vamos a leer el primer texto, Juan capítulo 3, 14 y 15. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Quisiera pedir, por favor, que nuestro hermano Andrés se ponga en pie y haga una oración, pidiendo para que el Señor me acompañe en su gracia, me dé gracia para exponer la palabra y la gente pueda entender y recibir el mensaje de Dios. Señor, pues te pedimos que ilumines a nuestro hermano, que de la palabra y que entre en nuestros corazones. Todo lo dejamos en tu mano, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo podemos confirmar todos diciendo amén? Amén. Amén. Gloria al Señor. En primer lugar, a modo de introducción, quisiera decir una frase que suena un poquito así, lejana, pero después os explicaré con una frase. Deciros, escrito aquí, hay una dualidad cósmica enfrentada y la pérdida de alguna batalla por alguna de las partes implicadas no supone la derrota en esta guerra. Os explico. Vosotros sabéis, y es conocimiento popular, que existe el bien y el mal. Querer negar la existencia del bien y el mal en la tierra es como querer tapar el sol con una mano. Es lo mismo. O ignorar que existen los males. ¿Por qué? Porque aunque no lo vemos con nuestros propios ojos, de la misma forma que no vemos el viento, tampoco vemos el amor, pero el amor existe. No vemos el odio, pero el odio existe, el rencor, y no lo vemos, pero existe. Y no vemos lo que es, pero vemos las consecuencias. Y por las consecuencias sabemos que existe. Pues de igual forma, no podemos ignorar que existe el mal y el bien. Y negar esta realidad es taparse los ojos con una venda y no querer ver la realidad. Pero es que no solamente existe el mal y el bien en el mundo, sino aún en nuestra propia persona. Por el pecado original existe una naturaleza pecaminosa que viene del mal. Y hay un enfrentamiento, según la palabra de Dios en el capítulo 8 de Romanos, hay un enfrentamiento dentro de nosotros mismos, hay una gran batalla. Por una parte está la naturaleza adánica, nuestra concupiscencia, y por otra parte, aquellos que realmente han nacido de nuevo tienen al Espíritu Santo. Y por eso la palabra del Señor dice que el Espíritu es contra la carne y la carne contra el Espíritu. O sea, hay una guerra aún en el interior de cada uno de nosotros. Y alguien puso un ejemplo que yo voy a citar. Si tú tienes un perro blanco y un perro negro, si tú alimentas mucho al negro y al blanco no le das ni un huesito, llegará un momento que el negro de un bocado se comerá al blanco. Pues de así, las personas que no cuidan su vida espiritual, al final su propia carne se eleva ante ellos como un poderoso gigante que de alguna manera pierden la percepción espiritual, se apodera, gloria al Señor, la concupiscencia de ellos y son arrastrados por el mundo y el pecado, son vencidos y llevados a lugares
donde son ajenos a la bendición, a la protección de Dios, incluso pudiera decirse a la salvación. Por eso ayúdenos Dios a entender que existe el bien y el mal. Pero para entrar ya en el tema, yo he puesto un título en el mensaje y lo digo ahora para dar un mensaje de esperanza, porque si pensamos que hay una guerra entre el bien y el mal, resulta que nosotros somos humanos y la palabra del Señor dice que nuestra guerra, nuestro enfrentamiento es contra principados, potestades y gobernaderos de tinieblas en las regiones celestes. O sea, que si fuera poco luchar contra los problemas de la vida, contra las crisis, contra los dolores, la enfermedad, a veces, aunque no deberíamos de luchar, a veces contra la mujer. Si fueran poco las luchas que tenemos, gloria al Señor, en la casa por los desacuerdos, por la falta de entendimiento, si fuera poco eso, si fuera poco el hecho de la economía que estamos viviendo tan mala, tanto desahucio, tanta falta de trabajo, de economía, tanta necesidad, otra lucha. O sea, tenemos una guerra abierta con muchos frentes. Y nosotros solamente contamos, en primer lugar, con nosotros mismos. Pero quiero decir que contamos con alguien más a nuestro lado, en el nombre de Jesús. Y ese se llama Jesús de Nazaret. Y por eso he puesto como título a este mensaje, la victoria de Cristo. Y quiero comenzar diciendo eso, porque le preguntaron a un famoso predicador de Estados Unidos, tenía mucho éxito en sus conferencias, y era tanto el éxito que alguien se acercó a él y fue capaz de preguntarle, y le dijeron, bueno, oiga usted, ¿por qué usted tiene tanto éxito en sus conferencias? Y él les dijo, mirad, yo cuando voy a dar una conferencia, en primer lugar digo de qué voy a hablar, luego les digo lo que quiero decir y al final les digo lo que he dicho. Gloria al Señor. Aunque parece un trabalenguas, pero haciendo un resumen de ello, es que se debe plasmar el mensaje, lo que uno quiere decir, tiene que quedar contundentemente claro. Amén. En el nombre del Señor. Yendo al texto que hemos comenzado, dice el texto, como hemos leído en 3, 14 y 15 de Juan, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Gloria al Señor. Y ahora quiero que comencemos de alguna manera a preguntarnos un poco cuál es el sentido. Son palabras de la propia boca del Señor Jesús. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Qué serpiente? ¿Qué desierto? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Pues la palabra del Señor nos lleva a Números capítulo 21. Y ahí veremos la historia donde está el grueso del mensaje. Números capítulo 21, versículo 5 al 10. Escuchad con mucha atención, porque la historia de por sí sola habla. A ver, ¿ya lo tenéis? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, y les dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y ahora dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y dijo Jehová a Moisés, hazte una serpiente de ardiente, ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Que bendito sea el nombre del Señor. Y así ocurrió, hermanos. El pueblo, hermanos, pecó contra Dios. Curiosamente, su pecado fue la crítica y la murmuración. No solamente contra Moisés, de hecho cuando se hace contra el siervo de Dios, también lo estamos haciendo contra Dios, pero es que especifica, pecaron contra Dios y contra Moisés. ¿Cómo? Con la queja y la murmuración. No sabemos, hermanos, la profundidad y el daño que puede hacer a nuestras vidas este tipo de pecado. Que Dios, hermanos, nos ayude y nos dé sabiduría de lo alto, gloria al Señor, para entender que como cristianos, como hijos de Dios, Él ha puesto las cosas a nuestro alcance
para que las podamos sostener y vivir. Y dice que Él es fiel para darnos más abundantemente de lo que nosotros podamos recibir y necesitar. Porque Él es fiel, gloria al Señor. Y nosotros, el pueblo de Dios, estamos en sus manos, gloria a Dios. Luego, si estás en su mano, si te sientes en su mano y te estás quejando, estás diciendo que la mano de Dios no tiene poder. Estás negando el nombre de aquel en quien has creído. Por eso no te quejes, gózate, aunque tengas momentos difíciles. Ten en cuenta que Dios lo está viendo y que quizás necesites pasar por esas circunstancias, quizás necesites pasar por esa crisis, y lo que debes de tratar es de digerir, de entender lo que te está ocurriendo, a ver qué es lo que Dios te quiere decir. No me van estas cosas bien, surgen conflictos en mi vida, en mi hogar, parece que voy dando tumbos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Analiza lo que te ocurre cada día, cada momento. Analiza lo que sientes y trata de buscar qué es lo que Dios quiere decirte en el nombre del Señor. Estos hombres analizaron. El pueblo de Dios analizó en el desierto. ¿Y qué pensaron? Estaban en un desierto. En el desierto no hay agua ni tampoco hay carne. Ellos tenían agua porque Dios les dio agua en varias ocasiones. Ellos tenían carne porque Dios en varias ocasiones les dio codornices. No solamente esto, hermanos, sino que el pueblo de Israel, mientras caminaba estos 40 años por el desierto, su ropa no se envejecía, sus zapatos no se desgastaban. Más aún, de noche, como en el desierto hace mucho frío, temperaturas muy bajas, de noche el Señor ponía detrás de ellos una columna de fuego que les daba calor, incluso quizás aumentar algunos reptiles y alimañas. Y durante el día, que hace mucho sol y hace mucho calor en el desierto, el Señor ponía de ellos una columna de nube, gloria al Señor, que impedía, les daba sombra, les guiaba en el camino. O sea, ¿qué le faltaba al pueblo de Dios? Y sabéis, nosotros sin darnos cuenta, en la realidad quiero decirte algo y preguntarte. Y piensa, no me importa que no haya mucho ruido, quiero que reflexiones ante la pregunta que yo te voy a hacer en esta mañana. ¿Qué te falta? No me lo digas a mí. Piensa que Dios te está viendo. Reflexiona. ¿Realmente qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que te falta? Si supiéramos todos que hay en el mundo, según los estadistas, ¿sabes cuántas personas, cuántos niños, no personas, niños, mueren diariamente de hambre, desnutrición y de sed? ¿Lo sabéis? Cada día. ¿Sabéis cuántos mueren? Os lo puedo decir. 19.000. Y ahora yo te pregunto, ¿qué te falta? Vosotros sabéis que el año pasado en la India quemaron a hermanos nuestros cristianos con fuego. En la India, el año pasado. No estoy hablando de los tiempos de Nerón, ni de Tito, ni de los emperadores romanos que perseguían y mandaban a los cristianos a las plazas de toros, a ser devorados por los leones, los untaban con brea, los ponían en cruces y los encendían como antorchas vivientes. No estoy hablando de ese tiempo, estoy hablando del presente. Vosotros sabéis que hace poco tiempo en Noruega a un pastor le metieron en prisión por decir que las personas homosexuales no hacían una vida correcta delante de Dios. Le denunciaron y le metieron en prisión. En Noruega, eso es un hecho real. Sí. Entonces, quiero decir que cada persona, cada colectivo, tiene problemas graves, pero siempre tenemos la tendencia, voy a decir una palabra que quiero que entendáis, de lamernos nuestras propias heridas. Es curioso porque es algo que hacen los perritos instintivamente. Cuando tienen una herida, se la lamen para curarse, desinfectársela. Y eso nos habla de autocompasión. Siempre nos estamos autocompadeciendo. Yo soy el que más sufro, yo soy el que más problemas tengo, es que no tengo trabajo, es que no tengo dinero, es que siempre estoy enfermo, es que me falta esto, es que me falta lo otro, es que esta iglesia no tiene una alabanza como en la de otras iglesias, es que siempre tenemos que estar aguantando a Santiago y a Pedro, de todo nos quejamos. Te voy a decir una cosa, si fueras tú quien colocaras el orden de las cosas y tú pudieras poner el pastor que tú quisieras, la alabanza que tú quisieras, los predicadores que tú quisieras, el local que tú quisieras, y todo lo hicieses a tu modo, seguro que tú mismo en tu propia crítica encontrarías errores. ¿Os dais cuenta? A veces vivimos de idealismos,
de cosas ficticias, idealismos, que nos gustaría vivir, pero no nos damos cuenta del terreno que pisamos. Y yo puedo pensar que estoy en Marte, puedo pensar que estoy en la Luna, en el espacio, pero mis pies están sobre la Tierra. Además ando bastante mal. Camino y camino bastante mal. Gloria al Señor. Y quiero decirte, gloria al Señor, que seamos realistas. Amén. Que vivamos sobre nuestros pies. Quiero decir, que pienses, gloria al Señor, la realidad de las cosas. Y sobre todo, volviendo al inicio, sobre todo, que existe el mal y el bien. Y que si tú te dejas, los poderes que luchan en contra de nosotros, tanto desde la parte exterior como desde la parte interior nuestra, te van a arrastrar al mal. Pero en medio de eso hay un llamamiento de Dios para ti. Es que Dios te ama, que Dios quiere salvarte y quiere llevarte con Él al cielo. Gloria al Señor. Pero quiero decirte que de la misma forma que posiblemente Dios está hablando hoy a tu corazón, o te habla cuando predican los hermanos, o te habla cuando lees la Escritura, o cuando el Espíritu Santo habla a tu mente, también el diablo habla. Y también a la mente. El campo de batalla del cristiano es la mente. Amén, sí, sí. Y te voy a decir una cosa, como te derrote la mente, ya estás caído. Por eso, mantente alerta. Sé un centinela sobre tu propia mente. Vosotros creéis que los que conocemos a Dios y profesamos ser cristianos, y aunque predicamos, vosotros creéis que no nos vienen pensamientos malos. ¿Vosotros creéis eso? Pues si creéis eso, estáis equivocados. Porque todos los cristianos del mundo entero tenemos luchas en nuestra propia mente. Tenemos pensamientos a veces que vienen que no son de Dios. Pero ¿qué hacemos? Reprenderlos. Dijo un gran predicador, no se puede evitar que un pájaro pose sobre tu cabeza. Y es cierto, ¿no? Viene un pájaro, viene y se posa en tu cabeza. No puedes evitarlo, porque cuando te quieres enterar ya se posó sobre tu cabeza. Pero hombre, sí que puedes evitar que haga nido. Gloria a Dios. Ayúdanos Dios en el nombre de Jesús. Siguiendo el hilo del mensaje, hermanos, vemos que esta gente murmuró contra Dios y como siempre pecaron contra Dios y contra Moisés, y como siempre hubo unas consecuencias. Es que el problema no solamente es ser arrastrado por el mal, por el pecado y por el enemigo, hacer cosas ilícitas que desagradan a Dios, sino el problema de todo es que tienen consecuencias. Porque si al fin y al cabo lo que hacemos mal no tuviese consecuencias, pero el problema es que lo que nosotros hacemos, la vida que nosotros llevamos, las decisiones que nosotros tomamos, tienen consecuencias. Y algunas de ellas eternas. Fijaos lo que os digo, ¿eh? Hay decisiones y hay acciones y cosas que nosotros hacemos que tienen consecuencias eternas. Por eso reflexiona y vive una vida sabia, hay una exhortación en la palabra de Dios a que no vivamos como necios, sino que vivamos como sabios. Pero a veces, hermanos, somos tan torpes que nosotros mismos nos sentimos necios. Porque a veces vemos dos caminos ante nosotros, estamos viendo que un camino nos lleva a la destrucción y el otro es un camino que es estrecho, que es difícil, que es serpenteado, pero lleva a la vida, pero elegimos el camino ancho. Pero si sabes que ese camino te lleva a la destrucción, te lleva a la muerte, te aleja de Dios, va a destruir tu vida, va a destruir tu casa, vas a perderlo todo y vas a sufrir. Entonces, ¿por qué caminas por ese camino ancho? Así somos los hombres. Que Dios nos ayude en el nombre de Jesús. A consecuencia de su pecado, hermanos, a consecuencia del pecado del pueblo, el Señor dice, aunque dice envió, pero una traducción más correcta sería permitió. Permitió unas serpientes ardientes que mordían al pueblo y cuando eran mordidos por ellas morían. Pero fijaos una cosa, fijaos de qué forma permitió. Estudiando esta historia en algunos libros de historia y de geografía, etc., he llegado a la conclusión, mediante el estudio, que aquel lugar por donde cruzaban eran unas zonas donde estaban llenas de reptiles, escorpiones, etc. O sea, que era una zona peligrosa. Y lo que ocurría es que mientras ellos estaban en comunión con Dios, mientras ellos todavía no estaban murmurando y pecando contra Dios y Moisés, había una protección de Dios. Ese mismo poder que hacía que sus zapatos no se envejecieran, o su ropa, y que sus zapatos no se rompieran, ese mismo poder que los estaba
de alguna manera conservando a lo largo de sus 40 años, ese mismo poder estaba haciendo una protección contra las alimañas, contra las serpientes, contra los escorpiones. Entonces el Señor casi ni envió ni permitió. Es que realmente el propio pecado derribó la protección que había de Dios sobre ellos. Y es que la Biblia habla de esto, ¿eh? Hay un texto, me parece que es en Eclesiastes, que dice: el que aportillare vallado, le morderá la serpiente. No sé si entendéis todos este texto. Fijaos, el que aportillare, lo voy a simplificar. El vallado es algo que hay a nuestro alrededor, y aportillarlo es romperlo. ¿Qué es ese vallado? Ese vallado es la protección de Dios. Fijaos que dice, hay otro texto que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Habla de una protección invisible. Otro texto que habla de esto, creo que está en Pedro. Dice: el diablo, como león rugiente, anda alrededor esperando a quien devorar. Si anda así alrededor, es porque no puede atravesar el vallado. Un vallado de protección que Dios pone para guardarte, para cuidarte, y que solamente, hermanos, podrá hacer algo cuando estás dentro de ese círculo, si Dios se lo permite. Fijaos que Dios, que es tan sabio y tan inteligente, para que nosotros viviésemos confiados, dio un texto, una palabra, gloria al Señor, con relación a eso. Cuando estás dentro de la protección de Dios, ¿qué es lo que el diablo te puede hacer? Y el Señor pensó: ¿qué palabra les voy a decir para que ellos entiendan que les estoy protegiendo? ¿Qué palabra? Y dice: lo que sea más insignificante para ellos, quiero demostrarles que el mínimo detalle yo estoy ahí. Y dijo una palabra. Fijaos qué palabra: aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. ¿Qué importancia tiene? No sé exactamente cuántos cabellos perdimos cada día. Me parece que son más de 100, estadísticamente. Pues dice la Biblia que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Es que cuando estás cerca de Dios, cuando estás dentro de la protección de Dios, cuando estás rechazando el pecado, cuando vives en obediencia a la palabra de Dios, cuando tienes deseos de caminar rectamente delante de Dios y tienes esa intención en tu corazón, aunque tropieces y aunque caigas, la protección de Dios está sobre ti. El Espíritu Santo está contigo. Él te está protegiendo. Él te está dando fuerza. Él te está guardando. Gloria al Señor a ti, a tu casa, a tu familia. Y está ayudándote en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pero debemos de permanecer bajo ese círculo de protección. ¿Cómo se rompe? Aportillando el vallado. ¿Qué es aportillar el vallado? Es desobedecer a Dios, es pecar contra Dios. Hay quien dice: bueno, por un día no pasa nada. ¿Y si tú rompes el vallado y la serpiente que está detrás te muerde? Lo puedes hacer una sola vez y una sola vez te puede morder. Y ya tendrás consecuencias. ¿Que después puedes retornar? Pues os voy a decir una cosa: es más fácil conservarse dentro que salir y volver a entrar. Porque tengo la experiencia en propia vida de haber pasado por esta experiencia, y os recomiendo que no experimentéis esto, de aportillar vallado, romper esa protección. Porque yo lo hice, yo desobedecí a Dios, yo pequé y dejé que la serpiente me mordiese, y me mordió bien. Me mordió bien, y el problema es luego las consecuencias que vienen. Porque claro, si fuéramos nosotros solos individualmente, pero es que afecta a todo nuestro entorno, familia, hijos, esposa, etc. De hecho, si yo pienso, muchas personas que estáis aquí, estáis sufriendo consecuencias de pecados de vuestros antecesores. No hablo de condenación, hablo de consecuencias en vuestra vida. Muchos de nosotros estamos aquí, estamos en nuestra vida, me quiero decir, sufriendo consecuencias de malas decisiones que han tomado gente de nuestra familia cercana a nosotros. Me explico. Y lo digo personalmente. Yo me aparté del Señor, conociendo al Señor. Vosotros sabéis lo que es esto. La Biblia dice: como perro que vuelve a su vómito, es el necio que vuelve a su necedad. Como la puerca lavada se revuelca en el cielo, así es el pecador que vuelve a su anterior camino. Esto es.
Por eso te invito en el nombre del Señor. Mira, aunque hayas caído en algún momento, aunque hayas fallado, levántate en el nombre de Jesús. Sigue adelante en el nombre de Jesús. Piensa que Dios está a tu lado. Y no dices que ni el diablo ni la carne te busque la ruina. Permanece al lado de Dios. Piensa en el momento que Dios no te deja solo. Hay una promesa de Dios. Hay una promesa de la boca del propio Jesús. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuánto estará? Todos los días. No dice que estará solo cuando llueva o cuando haga calor. Todos los días. Todos los días Dios está contigo. Cuando lo sientes, cuando no lo sientes. Cuando lo crees y cuando no lo crees. Pero siempre que tú realmente has tomado la decisión de estar con Él. Porque eso sí, Dios respeta nuestra decisión. Si tú le cierras la puerta, Él no puede entrar. Dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré Él, cenaré con Él y conmigo. Si tú no abres la puerta, Él no entra. Si tú se la cierras, no puede entrar. Gloria al Señor. Y yendo más adelante, pues vemos que dice la Biblia que cuando fueron mordidos por las serpientes, aquellas ardientes, mucha gente murió. Y fueron, cuando vieron las consecuencias de su error, de su pecado, reconocieron que habían pecado. Esto es importante, porque todos estamos sujetos a errores. Yo os he dicho que desobedecí, gracias que el Señor tuvo misericordia y me dio la capacidad para reflexionar a tiempo y darme cuenta de mi error. Y volver a Dios arrepentido, con lágrimas, con dolor. Y yo cuando estaba en el Señor, estaba físicamente sano. Ahora, como consecuencia de mi pecado, de mi desobediencia, no me ha dado Dios una enfermedad. La enfermedad es consecuencia del pecado y de la desobediencia a Dios. O sea que realmente la enfermedad que padezco física no se la debo a Dios, se la debo al diablo. Pero ¿sabéis lo que hizo el diablo conmigo? Cuando yo desobedecí a Dios, me fui alejando poco a poco de Dios. Fijaos que yo era alguien que no podía ver una persona drogadicta a mi lado. Les tenía manía a todos. Me daban, perdonadme por la expresión, pero me daban hasta asco los drogadictos. Pues en aquello que yo aborrecía, se convirtió en mi pan de día y de noche. Pero es que el diablo cuando te engaña, no te dice, te voy a sacar de aquí, de la iglesia, te voy a poner allí y vas a estar en adulterio y con drogas, etc. Si te lo dice así, no te lo crees. No, el diablo no te saca así. El diablo te dice de otra forma. El diablo te envía un amigo y dice, oye, vámonos hoy de fiesta que es sábado o viernes, vamos a tomar unas copas. Y de esas copas pasan a otras copas, de eso pasa a otro. O sea, es un camino de una degradación progresiva. Pero ¿sabes? El diablo utiliza la táctica de la gitana vieja. Explícate eso. Lo voy a explicar, es curioso, es bueno que os riáis. Y hasta sano y todo. Os voy a explicar, y me lo explicó mi madre para descanse. Además yo creo que la practico. Yo la practico porque me lo contó. Pues es que cogían, voy a contar primero lo que es, y luego después cuento lo que hacía mi madre. Agarraban y iban a los pueblos, y en los pueblos, pequeños sobre todo, pues la gente acostumbra a tener las gallinas sueltas, que van picando por las eras, por los campos. Y la gitana iba echando miguitas de pan. Pías, pías. Cogía un trozo de pan, los iba echando. Y le echaban una miguita, otra un poquito más adelante, un poquito más adelante. Y la medida que iba avanzando, cuando daba la vuelta a la esquina, agarraba el cuello. A ver, esa es la técnica que utiliza el diablo. Gloria al Señor. Pues otras personas, como mi mamá, lo que hacía, cuando no conocía a Dios, por supuesto, cogían uvas, metían dentro de las uvas fósforos de la cerilla que metían antiguamente en las uvas. Los iban echando y la gallina se comía uno o dos para otro barrio. Y la agarraban al puchero. Pues esa es la técnica que utiliza el diablo. No te va a decir de repente, haz esto, y te va a decir que hagas un pecado grande. Va a ser uno pequeño. Así es como hizo Dios conmigo. O sea, perdón, el diablo. Así es como el diablo hizo conmigo. Me engañó primero con cosas pequeñas. Y os voy a decir, voy a descubriros por dónde empezó. Que nunca lo he dicho. Empezó por medio de internet.
Porque la internet te hace comunicarte con mucha gente, hasta de otros países, de otros lugares, de una manera secreta, como el WhatsApp del móvil, los chats del móvil, que pueden ser una gran bendición o pueden ser una gran perdición. No es malo en sí mismo, es el uso que nosotros hagamos de ello. Pero fijaros que el diablo me engañó con cosas aparentemente sencillas, en primero con discusiones en la casa, malos entendimientos con mi esposa, que te vas separando, poco a poco te vas desarraigando. Pero llegó luego un momento que empecé con el alcohol, empecé bebiendo y tal, luego las personas que están al lado te invitan, luego acabé consumiendo cocaína, acabé metiéndome más y más, fui cliente de lugares nocturnos, de discotecas y etcétera, de cosas, y muchas más cosas. Pero sabéis una cosa, cuando el diablo vio, está inutilizado, por lo físico y porque lo he destrozado su reputación, lo ha dejado su mujer, le he arrancado su familia, le he quitado todo, la dignidad, la honra, ya nadie le puede ni ver, ya le tienen manía hasta su propia familia, los de la iglesia le tienen asco. Cuando me vio el diablo en ese estado, ¿sabéis lo que el diablo hizo conmigo? Agarró, me tomó y me arrojó a un contenedor de basura. Me arrojó allá y dice, ya no merece la pena que inviertas con él, porque ya está totalmente perdido. Eso es lo que el diablo hizo. Pero ¿sabéis lo que hizo Jesús? Jesús pasaba por allí y él me conocía y me agarró así, me abrazó con él, me sacó del contenedor, me abrazó con él, me trajo a su casa, a la iglesia de Dios, limpió mis heridas, gloria al Señor, me dio cariño, me dio calor, me dio amor, me fue limpiando, gloria a Dios, y hoy vivo en los brazos de Jesús. Amén. Gloria a Dios. No quiero hablar mucho de esto porque la verdad es que me rompo por dentro pensando lo que Dios ha hecho en mi vida. No podéis imaginaros lo que Dios ha hecho en mi vida. Mi familia es testigo, gloria al Señor, de la forma que yo vivía. David, que está ahí, que es mi sobrino, algunas veces me lo ha dicho él y Josué, que ellos no creían que yo pudiese volver al Evangelio. Había mucha gente que ya no creía en mi salvación siquiera. Pero qué Dios más grande, qué Dios de tanta misericordia, que por mucho que el diablo te estropee, Él siempre tiene una solución. Que bendito sea Dios. Voy a avanzar hacia la recta final del mensaje, gloria al Señor, porque tampoco quiero cansaros. Pues hermanos, entonces, como veis, Moisés clamó a Dios por el pueblo después de su confesión y Dios dio una solución. Es que Dios es un Dios de soluciones. El diablo es un diablo para hacerte daño y de perdición. Pero Dios, por mucho que hayas fallado, mientras estemos en el tiempo de la gracia, Dios siempre tiene soluciones para ti. Gloria a Dios. Y dio una solución. La solución fue que pusieran una serpiente de bronce en un asta y la levantaran en medio del desierto. Y literalmente, cuando alguien era mordido por estas serpientes ardientes, levantaba su mirada, miraba a esta serpiente y vivía. Gloria al Señor. Y así fue. Gloria a Dios. Y esto, hermanos, me habla mucho, mucho, mucho. La mordedura de las serpientes. Es que el diablo entró al huerto del Edén, al paraíso terrenal, e inyectó su veneno mortal en Adán y Eva. Inyectó el veneno de la desobediencia, del pecado. Y la generación humana quedó, gloria al Señor, envenenada por este veneno, gloria al Señor. Y esto ha traído consecuencias a la humanidad terribles. Porque no sé si lo sabéis, pero Dios nos creó inmortales. Dios nos creó en un mundo donde no existía ni el pecado, ni existía la enfermedad, ni el dolor, ni los cementerios, ni los hospitales. Todas las cosas malas que hay en el mundo y por los cuales la gente que no conoce a Dios le echa la culpa a Dios, son por la desobediencia del propio hombre. O sea, le estamos echando la culpa a Dios de las consecuencias de lo que nosotros hemos hecho. Esa es la verdadera realidad. Cuando alguien te pregunte que qué es lo que pasa, por qué hay tantas guerras, por qué mueren tantos niños, por qué hay tantas catástrofes naturales, hay una respuesta, hermanos. Nosotros hemos alterado el orden de la creación por tantos productos contaminantes contra el medio ambiente, por tanto cortar árboles. En algunos países del mundo, ¿sabéis lo que están haciendo? Están yendo al mar, están en un sitio donde no hay mucha profundidad,
comienzan a echar arena, a echar arena y a echar arena. Crean islas y luego te la venden. Le ponen un nombre y te venden esa isla. Una isla que no existía. Y ahora, vosotros fijaos, si llenáis un vaso de agua hasta arriba del todo y echáis algo dentro, ¿qué ocurre? Que el agua se derrama. ¿Y el mar qué va a hacer? El agua ocupa un lugar. Si nosotros le tomamos terreno, el mar tomará terreno. Pero la palabra del Señor dice que le ha puesto límites y cerrojos, es cierto, pero tiene que ocupar, por las leyes de la física, ocupa un lugar. Pero es que estamos desafiando todo. Estamos desafiando el medio ambiente, estamos desafiando la salud, gloria al Señor, porque Dios nos ha creado con una atmósfera donde podamos respirar, gloria al Señor. Nos ha creado con invierno y verano para que de alguna manera la corrupción no sea tan infinitamente, porque imaginaros si todo el tiempo fuera verano, las epidemias, los virus vivirían tanto que moriríamos todos. Por lo tanto necesitamos invierno, necesitamos verano. El Dios ha puesto el sol en su sitio. Más cerca nos abrazamos, más lejos nos morimos de frío. Por si fuera poco, en la tierra ha puesto el polo norte, que refrigera, oxigena juntamente con el Amazonas la tierra para que se pueda vivir en ella. Pero sin embargo, todo el empeño de Dios para que estemos bien, para que vivamos, para que tengamos salud, y nosotros luego fumamos, nos destruimos la vida, bebemos, nos destruimos el hígado y comemos mucho como yo y nos da colesterol. ¿Qué quiero decir? Que Dios en su amor se ha empeñado en crear un hábitat perfecto para nosotros, y nosotros, nuestra desobediencia, nuestra obstinación, nuestras malas decisiones que van contra Dios, y nos estamos autodestruyendo. Esa es la realidad. Nos estamos autodestruyendo. Gloria a Dios. Pero aquella pareja que nos representaban a nosotros, de Adán y Eva, fueron inyectados por el veneno de la serpiente. Gloria a Dios. Y quedó dentro de ellos. Y yo, mirando, hermanos, esta serpiente que hizo Moisés en el desierto de bronce, que miraban a ella y vivían, luego ¿sabéis lo que hicieron? Fijaos que Dios da una solución para un momento determinado. ¿Sabéis lo que hacía el pueblo de Israel? La tomaba, se inclinaba ante ella, la adoraba y le ofrecía inciensos. Fijaros si eran cabezones, porque no hay otra palabra, y tozudos. Que era Dios el que había dado la solución, y en vez de adorar al Dios de las soluciones, adoraban a lo que Dios ha puesto como una solución excepcional. Así somos nosotros. A veces Dios nos da bendiciones, y las bendiciones que Dios nos da las adoramos, nos apegamos tanto a ellas que nos olvidamos que la gloria le pertenece a Dios. En el nombre de Jesús. Al final, si alguien lo quiere tomar nota, pues esta serpiente de bronce fue destruida por el rey Ezequías. Anotad en 2 de Reyes 18:4. Ahí es donde dice que le ofrecían sacrificios, incienso, y la adoraban, y por eso el rey Ezequías la destruyó. Pero es que quedaba otra serpiente. Fue destruida esta serpiente material, pero hay una serpiente que la Biblia llama la serpiente antigua, que inyectó el veneno, como decía, sobre toda la humanidad. Y ahora volvemos al pasaje de inicio, que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y es que ahora la humanidad, ¿qué puede hacer? La humanidad entera está inyectada por el veneno de la serpiente. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Gloria al Señor. Y este pecado, por el pecado ha venido la muerte, gloria a Dios, y la condenación. La palabra del Señor dice en Marcos capítulo 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, el mundo está bajo condenación por la picadura, la mordedura de la serpiente. Gloria al Señor. Pero para resumir, gloria al Señor, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y gloria al Señor. ¿Sabéis? Cuando aquella serpiente en el desierto miraban, la gente que era morido por la serpiente, miraban a esta serpiente de bronce, vivían. Y ahora, gloria al Señor, dice la palabra del Señor en Isaías 45:22, anotad. Isaías 45:22 dice: mirad a mí
y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. O sea que de la misma forma que Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre era necesario que fuera levantado, y fue levantado en la cruz. Gloria al Señor. Y ahora aquellos que hemos sido inyectados por este veneno de la serpiente, recibimos la vida, el antídoto, gloria al Señor, contra el veneno de la serpiente, que emana y brota del manantial de la cruz, y es la sangre de Jesucristo, que nos limpia el pecado de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestra conciencia, de nuestra mala manera de vivir, y por si fuera poco, por su palabra nos enseña una forma de vivir nueva, una vida que agrade a Dios, una vida en su voluntad, una vida en comunión con Él, apartados del pecado. Gloria al Señor. Y es lo que debemos de hacer, mirar a la cruz, y de ahí emana la vida. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Quiero deciros, hermanos, que estudiando esta palabra que dice en Números de mirad a la serpiente, el verdadero sentido de mirad en el idioma original no significa simplemente hacer así con los ojos, un vistazo, sino que realmente mira, la interpretación correcta sería mirar con entendimiento, es mirar con fe. Es que no es mirar a la cruz así, como que estás mirando un crucifijo con una imagen clavada. No es ese tipo de mirada el que la Biblia te llama. Es que mires y te des cuenta que el que tenías que estar ahí eres tú, soy yo, que los culpables y los que teníamos pecado éramos nosotros. El ser que fue crucificado ahí como cordero inmolado, Él era santo y sin pecado y sin mancha. Él lo que hizo fue sustituirnos, pagar la pena de nuestro pecado. ¿Para qué? Para que ahora, mirándole a Él, nos demos cuenta que la justicia de Dios ha sido satisfecha por el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y ahora, como nuestra deuda ha sido pagada, somos libres del pecado, gloria al Señor. Y como somos libres del pecado, ahora podemos seguirle. Ahora tenemos algo que nos puede dar la victoria y la vida, que puede librarnos del veneno de la serpiente, y es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, voy a contaros una historia, gloria al Señor, real. Año 1829, Estados Unidos, Pensilvania. Un hombre llamado George Wilson, con un amigo de él, atracaron a un oficial de correos y fueron perseguidos y detenidos por las autoridades, por la policía, y encarcelados. En aquellos años, que eran los años de la presidencia de un tal Hudson como presidente de Estados Unidos, pues Estados Unidos estaban muy eufóricos en contra las leyes y eran muy rectos. Pues estos hombres, no sé de qué forma fue el delito, pero fueron condenados a muerte. Y el amigo de Wilson, al mes de estar aprisionados, lo murió en la horca. Lo sentenciaron a muerte y murió en la horca. Pero George Wilson tenía, hermanos, influencias en las altas esferas, en la Casa Blanca. Y por medio de sus amigos, sus influencias, etc., sabéis, consiguió un indulto presidencial. Y ese indulto presidencial, en el Departamento de Ejecuciones Penitenciarios, sobre la mesa tenían el indulto presidencial. Ahora, ¿sabéis lo que hizo este hombre? Y no sé por qué, este George Wilson no aceptó el indulto. Pero fijaos ahora qué dilema. Ahora los de la sala de sentencias, de ejecución de sentencias, por un lado, por la condena del juez, tenían que ahorcarle. Pero tenían sobre la mesa un documento que decía indulto presidencial y firmado por el presidente de Estados Unidos. Entonces tenían las manos atadas, no podían hacer nada. ¿Sabéis lo que hicieron? Como este hombre no aceptó el indulto, apelaron al Tribunal Supremo. No sé exactamente cuánto tardaron en todo este proceso judicial, pero al final se pronunció el Tribunal Supremo y dijo que alguien que, aunque reciba un indulto presidencial, si él no lo acepta, el indulto no es válido, no tiene validez ninguna. Y creo que esto sentó jurisprudencia además. Y quiero deciros, gloria al Señor, que nosotros, por nuestros delitos y pecados y por nacer bajo la condenación de nuestros primeros padres, Adán, estábamos condenados, pero ha habido un indulto que no es un indulto presidencial, es un indulto que ha venido del propio cielo, de la persona de Jesús. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2, versículo 14, que Él clavó el acta de los decretos sobre la cruz del Calvario.
aquello que nos acusaba, que nos hacía reos de muerte y de condenación y del infierno, Él lo ha tomado y lo ha clavado en la cruz. Hemos tenido un indulto, nosotros podemos ser salvos, la puerta está abierta, gloria al Señor, pero solamente tenemos que aceptarlo. Si no lo aceptamos, el indulto no tendría validez ninguna. Además, es que para perdernos en el infierno no tenemos que hacer absolutamente nada. Hay gente que dice, les hablas del Evangelio y les dices de la salvación, pues, ¿tú crees que eres salvo? ¿Tú crees que vas a decir? Dice, pues posiblemente sí, porque yo soy bueno, yo hago mi vida, mi trabajo, no me meto con nadie, no hago nada. Es que precisamente sin hacer nada te vas al infierno. Porque ya estamos camino al infierno, ya estamos condenados. Y aparte de esto, la palabra del Señor dice, Dios eliminó, que es muy sabio, porque algunos humanos somos muy listos y elegimos el término neutro. Bueno, yo no estoy con Dios, pero tampoco estoy con el diablo. Entonces, ¿con quién estás? Con mi primo. Pero Dios, que es muy sabio, eliminó ese estado, esa posición neutra. Y sabéis, hay un texto, no recuerdo dónde lo dice, el que conmigo no está es contra mí. El que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Luego, no tienes que preguntarte si estás con el diablo o estás con Dios. Lo que uno debe preguntarse es si estás con Dios. ¿Estás con Dios? Si no estás con Dios, estás contra Dios. No hay una neutralidad. Pero ayúdenos Dios, que Él quiere que estemos con Él. La palabra del Señor dice, Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nunca podrás culpar a Dios de que Él no te dio la oportunidad. Nunca podrás culpar a Dios y decirle, es que no conocí el Evangelio, es que no supe. Porque Dios de una forma u otra habrá hablado a tu corazón, se te habrá revelado y te habrá dicho la forma en que puedes ser salvo. Gloria a Dios. Porque Dios quiere que te salves, porque te ama. De hecho, os voy a decir algo y voy a terminar con esto. Yo creo que el mayor sufrimiento de las personas que en el futuro estén en ese lugar de condenación llamado infierno, yo creo que será el hecho de que pudieron salvarse y no lo hicieron. De que tuvieron la oportunidad y no la aprovecharon. Aun humanamente, desde el punto de vista intelectual racional, es necio por nuestra parte tener una oportunidad tan maravillosa, gloria al Señor, y no aprovecharla. Aparte que si solamente hay dos posiciones, si solamente hay dos fuerzas sobrenaturales, el bien y el mal, Dios y el diablo, si Dios ha sido quien nos ha creado, nos ha dado la vida, ha creado el mundo, ha colocado todo de tal forma que podamos disfrutar y beneficiarnos de ellos, y nos da vida eterna, ¿con quién te conviene estar? ¿Con quién? Hay un refrán humano que dice, arrímate a buen árbol, que buena sombra te cobija, ¿no? Pues ayúdenos Dios a entender, a ser sabios y a arrimarnos al que nos ama. El diablo no te ama. La palabra del Señor dice en Juan, capítulo 10, versículo 10. Tomad nota si queréis. Juan 10, capítulo 10. 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Es que tú, si quieres, puedes echarte la venda sobre la cabeza, taparte la cabeza y seguir adelante en el pecado. Pero el diablo, quieras o no quieras, si no estás con Dios, tiene acceso a tu vida. Tiene acceso para hacerte daño, para destruirte y para hacer muchas cosas. Y porque no le deja al Señor más, sino porque está de alguna manera la iglesia, está ejerciendo una influencia. Pero aún así, si puedes estar con Dios, gloria al Señor. Si puedes estar en el camino de la salvación, si puedes, gloria al Señor, tomar las promesas de Dios para tu vida, para que tengas vida eterna, ¿para qué estar al lado de Él? Mejor estar al lado del que te ama, del que te da la vida, del que te da la eternidad, de aquel que te creó como la niña de sus ojos y quiere tenerte en su mano, te quiere mirar, te quiere mimarte. Hay un texto, una palabra del Señor dice que Él ríe, te dice, ríe con el que ríe y llora con el que llora. Y ahora yo os pregunto, ¿vosotros creéis que el que nos manda a nosotros ríe con el que ríe y llora con el que llora? ¿Vosotros creéis que no ve nuestras lágrimas? ¿No ve nuestras alegrías? ¿No nos ve en los momentos de soledad? ¿No ve nuestro sufrimiento? Por supuesto que le ve y llora por ti y se compadece por ti, porque Él te ama. Tú estás aquí hoy, estás en la iglesia, de una forma u otra estás aquí, gloria a Dios por ello.
pero ¿cuánto tiempo ha tenido que invertir Él en ti? ¿Cuánto tiempo ha estado esperándote? Por eso, afírmate en el Señor. Mira a la cruz, apropiate de los beneficios de la cruz, de los beneficios del Calvario, y entiende que la única forma, gloria al Señor, la única forma de alguna manera hacer ineficaz la inyección del veneno satánico que tenemos por parte de Adán en nosotros, la única forma es por medio de la cruz. Es el único antídoto, no hay otro, no hay otra medicina, no hay otro camino, solamente la cruz, solamente Jesucristo, solamente el Hijo de Dios. No podemos ser salvos por la virgencita de no sé qué, porque la palabra del Señor dice en 2 de Timoteo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. Es que no hay otro camino de salvación, ni San Pancracio, ni San Cristóbal, ni ninguno de los santos te puede salvar. Solo hay uno que te puede salvar, porque es el que lo ha hecho posible, porque Él es el que ha pagado tu deuda, el que se ha puesto en su lugar. Por lo tanto, es el único que tiene el poder y el derecho legal a salvarte, el que pagó tu deuda. Ese te puede salvar. Gloria al Señor. Hay gente que dice o cree que otras fuerzas, otras personas, San no sé qué, San no sé cuánto, le puede salvar. ¿Qué han hecho eso por ti? ¿Qué han hecho? Si al fin y al cabo no han hecho nada. El que ha hecho por ti, que ha dado su vida por ti, su sangre por ti, ha sido Jesús. Amén. Y Él es el que te puede salvar. Inclinamos nuestro rostro, por favor. Y yo quisiera que diésemos gracias al Señor. Y si en alguna forma el Señor ha hablado a tu corazón, por favor, le des gracias en este día. Estando así en esta comunión, quiero dejar para el pastor. Bien, yo quiero terminar. Hubiera querido hacerlo quizás un pelín antes porque veo que hay algunas personas que han marchado y me hubiera gustado poder extender esta invitación a otras personas. Pero lo que el Señor nos ha dicho en la palabra es para tomar una decisión. Amén. Es para tomar una decisión. Porque aquel Cristo que murió en aquella cruz y que te ofrece vida eterna, lo puede hacer porque ni aun a Él la muerte le pudo retener. Amén. Jesucristo resucitó. Esa es la diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión. Nuestro líder, por decirlo de alguna manera, no está muerto ni hay una tumba donde podamos venerar sus restos. Él resucitó. Y como ha dicho el hermano en la predicación, que me ha gustado muchísimo, incluso me va a servir a mí de base para lo que voy a hablar yo otro día, porque me ha hecho ver cosas muy interesantes de las que yo luego quiero hablaros, si Dios quiere, el próximo domingo. Yo quiero invitaros a que toméis una decisión. Algunos han estado apartados del Señor por mucho tiempo, otros menos. Pero hoy el Señor, a los que se han alejado como se alejó Él, y ya veis hasta dónde llegó, y no ha dado detalles, pues también hay personas que más o menos pero han estado alejados. Y hoy el Señor les da la oportunidad de volver, como al Hijo pródigo. Amén. Pero esas personas tienen que mostrar esa fe y esa confianza. ¿Cómo? Yo lo diré. Jesús dijo: el que se avergüence de mí, de mis palabras, delante de los hombres, el Hijo del Hombre se avergonzará de él delante del Padre. Por lo tanto, yo te voy a hacer una invitación muy sencilla y no me voy a alargar. Pero aquellas personas que conscientemente saben que han estado alejadas de Dios, pero que quieren volver a acercarse a Él, como una muestra de eso, yo lo quiero que vengan aquí conmigo, que vengan aquí delante conmigo, para que podamos, mi hermano y yo, hacer una oración por esas personas, para ayudarles y para que sepan que no van a estar solas, que vienen al Señor y que van a contar con Él, pero que van a contar con sus hermanos. Y si hay alguna persona que jamás ha seguido el camino del Señor,
que ha estado en ese desierto, que ha sido mordido por la serpiente del pecado, como ha dicho el hermano, con todas estas cosas que él ha relatado, pero quiere hoy mirar a la cruz, quiere hoy mirar a Cristo con fe y recibir la salvación, el indulto que le ofrece, que venga también. Que venga, se está esperando. No hay nadie. No hay nadie que quiera volver al Señor, no hay nadie que quiera el indulto que el Señor le ofrece. Hermanos, por favor, yo creo que la palabra de Dios no puede volver vacía. Dios no puede ser que no haya hablado al corazón. No puede ser, es imposible que una palabra con la que hemos oído en esta mañana no dé fruto. No podría entender que una persona prefiera, como decía el hermano, que lo ahorquen antes que aceptar un indulto. ¿Sabéis una cosa? ¿Sabéis por qué ocurre eso? Porque puede más nuestro orgullo que otra cosa. En vez de humillarnos, preferimos, fíjate si somos cazurros, preferimos morir antes que dar nuestro brazo a torcer. Pues muy bien, el que quiera morir, que muera. Pero el que quiera vivir, vivirá. Amén. Y escuchadme, es una invitación de Dios. A lo mejor algunos ya lo han hecho antes y no lo han dicho. No estoy llamando a los que ya se han entregado a Cristo, no. Yo me entregué a Cristo en el dormitorio de mi casa y cuando yo fui a la iglesia ya estaba convertido. Ahora, es bueno a veces dar un paso de fe público para no avergonzarte de Dios y decir, yo he creído. Es bueno. Pero si lo has hecho, ya le perteneces al Señor. Amén. No es obligatorio que vengas. Ahora yo voy a pedir a mi hermano de una manera breve, porque yo sé que ella es mi hermana. Yo lo sé. Pero yo creo que tú te pongas en una punta y en otra. Las cubrimos.